algo que resulta muy interesante es entender, cuando uno revisa la historia desde los años 50, que el cine ha estado en crisis siempre, ¿no? O sea, es decir, y que diagnósticos que se hacían en el 50 se parecen mucho a los que hay ahora, ¿no? Y muchas problemáticas, hay debates que nunca se van a agotar, digamos, y para los que no hay respuesta. Eso también es muy interesante. Y uno de los hallazgos también que creo que he hecho a lo largo de la investigación es la falta de relación o de no particular interés de determinados festivales en otros festivales, sino una manera de actuar como lobos solitarios, y cómo podemos estudiar el funcionamiento y el rol de los festivales en la exhibición y en el conocimiento del cine a lo largo del siglo XX. Creo que la investigación tiene como dos niveles. Hay un nivel, digamos, histórico, que es el de recuperar la figura de Sonia Cabot, que fue una pionera de las programaciones infantiles, y luego está el nivel de pensar en cómo la programación infantil no fue algo, en ese momento en el festival, no era algo clandestino, ¿no? O sea, era algo totalmente visible, pero como se basaba justamente en la imagen y en la abstracción, y digamos que dejaba aparte el lenguaje hablado, fue un espacio donde coexistían discursos distintos, y no solo distintos, sino incompatibles. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que acontecen en el Festival de San Sebastián. Soy Beatriz Navas Valdés, fui durante 5 años directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura, y durante casi 10 años llevé el Departamento de Audiovisuales y de Artes Escénicas de la Casa Encendida, que es un espacio muy parecido a Tabacalera. Mi investigación tiene un título un poco largo, que es del Festival Alboe, Anticipación y Formalización de la Política Cinematográfica en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y trata de qué ocurre antes de que una política cinematográfica llegue al BOE, y en concreto qué ocurre en el Festival de San Sebastián, es decir, qué debates, qué conversaciones, qué mesas redondas adelantan o comparten problemáticas relativas a la cinematografía. Me llamo Rubén Corral, soy el programador del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Cinebi, y estoy aquí en San Sebastián con la beca Herrero Velarde, con la investigación titulada Todos eran necesarios, análisis de las relaciones institucionales del Festival de San Sebastián con otros festivales del Estado a lo largo del siglo XX. Es una investigación que aspira a encontrar los puntos de comunicación, la manera en que se relacionaban los festivales de cine a lo largo del siglo XX, empezando en la época del franquismo, que es cuando se fundan los más antiguos del Estado, y que se alarga hasta la transición y los primeros años de la democracia. Mi nombre es Elsa Estrella Echevarría y soy artista visual e investigadora. Estoy aquí con la beca del Archiboa y el título de mi investigación es El contrapúblico infantil, Sonia Cabot y el cine experimental en las programaciones infantiles del 58 al 63. La premisa de la investigación se fija en la figura de Sonia Cabot, que fue una mujer que emigró a Francia en los años 30 y fundó el primer cineclub infantil. Se propuso al festival en el año 58, y lo que me interesa de su programación es cómo introduce el cine experimental dentro de las programaciones infantiles. Se fija sobre todo más en la imagen que en la palabra, y cómo de esa manera esquiva un poco la censura franquista, que se basaba sobre todo en lo enunciado, en lo clasificable, en lo que se puede categorizar. Parte de una intuición tras mi paso por la administración, y es que falta conocimiento de los procesos, de esos espacios informales de hacer política, y por lo tanto hay un desequilibrio también en la participación en esos procesos. Y en concreto en el festival
que es un lugar de donde se juntan todas las instituciones nacionales, regionales, internacionales, que comparten, digamos, muchas preocupaciones con gente de la administración y los políticos. Comparten con la prensa y con los medios muchas preocupaciones o iniciativas que luego acaban en el BOE. Por lo tanto, lo que quiero es trazar eso, ¿no? Entonces, ejemplos concretos, pues hay algunos hitos, digamos, que son las políticas cinematográficas que llevó García Escudero en la segunda mitad de los años 60, o, por ejemplo, políticas que se llevaron antes de la transición y después de la transición, donde hubo realmente muchos cambios normativos, y todo eso sí se refleja en conversaciones que recogen, por ejemplo, los diarios, ¿no? Pero también hubo encuentros aquí sobre las relaciones entre cine y televisión, y eso afectó también, digamos, a la normativa, y hubo mesas redondas, y por ejemplo uno de los diarios recoge cómo Gortari enuncia: gracias a las conversaciones que se han llevado aquí, llevaremos a cabo una serie de cambios en las políticas, ¿no? Pues he elegido esta investigación, este objeto, porque me resulta bastante cercano, evidentemente. La situación de relación entre los festivales que hay actualmente es bastante diferente a lo que había a lo largo del siglo XX, pero como programador de un festival, digamos, de un público no mayoritario, pero sí veterano, como el Festival de Bilbao, sí que quería saber, sobre todo en la época de la dictadura, la administración o el aparato del Estado se implicaba en el contenido o en los contenidos de los festivales, independientemente de su tamaño, porque tuvieran determinados intereses en que se muestran determinadas películas o que otras no aparecieran en las programaciones. Evidentemente San Sebastián tenía mucho interés en todo momento, sobre todo por Cannes. Es algo que yo creo que se está diciendo últimamente, que hay una especie de sucursalismo de Cannes en la programación del Festival de San Sebastián, pero es algo que se decía en los años 60. Evidentemente era un festival, el de Cannes, que además estaba mucho más cerca en fechas a San Sebastián en un principio. Entonces con Cannes sí que había una relación muy intensa. Respecto a los otros festivales del Estado, lo cierto es que había un afán de colaboración por impulso político e impuesto con la Semana Internacional de Cine de Valladolid. San Sebastián había sido, digamos, en su segunda edición tomada por el aparato del Estado, y de tal manera que el Estado tomaba decisiones importantes en el funcionamiento de San Sebastián. Entonces sí que había una relación más directa con Valladolid, y lo cierto es que tampoco hay una relación demasiado directa de San Sebastián, o mucho interés de San Sebastián con respecto a los demás. Y respecto a los demás, lo que buscan es encontrar en San Sebastián el punto de encuentro, el lugar en el que se van a encontrar con toda la industria española del cine, con todo el aparato político que gestionaba una gran parte del funcionamiento del cine español a lo largo de la década de los 50 y de los 60 y de los 70, y en parte también, no evitaré decirlo, una parte de vacaciones de mucha gente de los festivales de otros lugares, que estaban encantadísimos de venir a San Sebastián, porque claro, San Sebastián, pues encima de tener el festival más importante del Estado, es bonito. Lo elegí a partir de una foto, de hecho, todo nace de ver una foto de ella en el Hotel María Cristina rodeada de niños, y a partir de ahí empecé a investigar un poco sobre ella. Vi que es una figura de la que no se ha escrito mucho, y en general me interesa mucho el tema de cómo la programación infantil, el cine infantil en la época fue también un campo de experimentación y de vanguardia. Como en general lo infantil se le impone mucho el prejuicio y la condescendencia del adulto, pero a la vez ha sido una zona donde se ha podido experimentar. O sea, lo que encuentro que está documentado es el año 58, que de hecho ella se propuso al festival, que es una de las cosas también que me interesaba, que fue una propuesta. Ella, de hecho, en la carta que existe, se propone al festival con su club, y de hecho dice como que ni le paguen, ¿no? O sea, como que ella va ahí con sus películas y ya está. Y luego en el 63 vuelve, y de hecho se le hace un homenaje, o sea que el 63 está muy documentado, pero entre medias lo que he comprobado es que aparece, por ejemplo, en el 60 su nombre, pero también tachado, o sea que no logro ver si realmente fue o no,
pero no, yo creo que no programó. Sí, o sea, en sus programaciones, por ejemplo, pues justo hay desde directores como Bertov, Eisenstein, Norma McLaren, luego hay las películas, muchas son, por ejemplo, con marionetas, o sea, en general son fábulas, es decir, narrar a través de lo que no habla. Y de hecho Sonika Bo también era una marionetista, o sea que ella proyectó creo que en el 63 y también en el 58 sus propias películas también. Sí, yo creo que lo interesante de las programaciones infantiles es justamente este como umbral de legibilidad, o sea que como son fábulas y también es esta presunción de inocencia de los niños, ¿no? Que yo creo que de repente películas que igual en otra sección o en otro contexto tendrían una legibilidad muy específica, justamente por ir dirigidas a niños, dejan de leerse de esa manera. En paralelo he ido trabajando con los diarios del festival y con la Gaceta de Madrid y el BOE. He ido recopilando todas las normas que iban apareciendo y en paralelo viendo en aquellas normas que aportaban una novedad si habían un reflejo en personalidades o reuniones que podía haber en el festival. Esto lo hice antes de llegar al archivo y una vez aquí hice una serie de peticiones, primero de lo que es el archivo documental y relativa a todas las comunicaciones que ha habido institucionales, así como con la parte privada o las asociaciones de profesionales. Luego me he dado cuenta que, como he señalado antes, trazar, digamos, esos encuentros o conversaciones que ha habido a lo mejor no tienen su huella documental. He recurrido a lo que es el archivo de prensa y en una última fase veré el archivo fotográfico, donde a lo mejor sí que puedo encontrar que en algunas reuniones o personalidades que hubo y quienes pudieron juntarse, ¿no? En una siguiente fase ahondaré más profundamente en todo lo que pueda ser bibliografía de la historia de la política cinematográfica y una última fase será de entrevistas a personas con las que pueda hablar, como hayan podido ser directores del festival, directores del Instituto de Cinematografía, para poder reconstruir, digamos, esas conversaciones, debates y encuentros previos al BOE. Estoy buscando, sobre todo en el archivo general, estoy buscando muchas correspondencias. He tratado de chequear todas las correspondencias entre los festivales que existían y sobre todo todos los materiales que están en el archivo en este momento en cuanto a relaciones en cierto modo, de diplomacia también entre festivales. Y además de esas correspondencias, que creo que son muy valiosas, también estoy accediendo al fondo de prensa, que es completísimo, con la idea más que de obtener una información nueva, sí desde luego poner en contexto la manera en que esa información a la que yo puedo acceder de manera primaria era transmitida a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Lo que leyendo, por ejemplo, cartas y luego leyendo en archivos de prensa, ella que tiene un poco esta teoría, ella dice la imagen le basta al niño y, por ejemplo, es muy específica con los tiempos de las películas, o sea, siempre apuesta por películas muy cortas, en las que casi no hay lenguaje hablado y visualmente muy atractivas, ¿no? O sea, películas abstractas, animales, marionetas, pero por ejemplo en algunas declaraciones su discurso se parece bastante al discurso de los pedagogos, digamos, del régimen franquista, o sea que no está claro si había conciencia política por su parte. Creo que es interesante para la investigación que sea ambiguo. Y luego encontré, por ejemplo, una carta de Amos Vogel, que era el fundador y el director de Cinema 16, que era el cineclub de cine experimental en Nueva York, donde, por ejemplo, en el año 60 le pide al festival que le mande la programación infantil. O sea que desde fuera, algo que aquí pasaba por lo pedagógico, desde fuera se leía como algo experimental. Es un lugar donde, digamos, coexiste la experimentación, pero también el control. Se programaba cine experimental, pero a la vez eran programaciones que estaban muy observadas.
en las que venían pedagogos, venía la iglesia. La primera programación que hizo para el festival, en el año 58, por ejemplo, proyectó a Bertov y proyectó el 20 aniversario de la Revolución Rusa. Una película que no era para niños, es decir, que ella también apostaba por una programación infantil que mezclaba, digamos, distintos tipos de películas. Por ejemplo, una figura como Madame Beau, que se la llama así en muchos papeles, se la llama Sonika Beau y Madame Beau, por lo que ella apostaba, que era este cine de la imagen, era una cosa que iba más allá digamos que de lo que un adulto entiende por infantil. Y yo creo que ahora mismo las programaciones infantiles están bastante delimitadas y además pasan bastante por lo comercial, con lo cual me parece interesante ver en retrospectiva cómo en su momento lo infantil fue un lugar donde bueno, las fronteras estaban menos claras. Poder detectar cómo hay espacios informales de los que surge la política que son fundamentales, porque realmente los políticos necesitan conversar con la gente del sector. Aquí no vale tanto la teoría como la práctica, es un sector constantemente cambiante porque está muy vinculado a la tecnología y realmente se necesitan esos espacios donde se explican cosas muy concretas, ¿no? Y también donde uno entiende, cuando está en política, porque a veces a uno le llegan las posiciones, es interesante conocer los intereses que hay detrás de esas posiciones, ¿no? De manera que mediar entre esas tensiones que hay estructurales en el sector sea más fácil, y donde no hay posibilidad de llegar a acuerdos, pues llegar a pactos, ¿no? Es decir, que nadie vaya hacia atrás en la situación en la que están, y a lo mejor si alguien tiene que ceder, que cedan todas las partes. Hombre, yo creo que una de las tesis de la investigación es la manera en que los festivales actúan, qué otros festivales tienen como referencia. Yo dividía en un principio la investigación en relaciones horizontales, de una manera muy poco objetiva, entre festivales, como si el Festival de San Sebastián estuviera en un mismo nivel que el resto de festivales del Estado, que por supuesto no lo está. Todos los demás festivales tienen la aspiración de ser San Sebastián a su manera, en su escala local. Entonces tenía esa división entre relaciones horizontales y luego relaciones verticales, relaciones desde la administración y desde el Estado para influir en la manera en que se celebraban los festivales. Y creo que es mucha mayor la influencia, desde luego, de la administración que de los festivales entre ellos, de tal manera que todavía estoy pensando cómo poder conjuntar esos dos tipos de relaciones para establecer cómo era el panorama de las relaciones entre los festivales y el Estado. Yo creo que la tesis de la investigación no trata tanto sobre la ocultación. No creo que, por ejemplo, estas programaciones infantiles tuvieran tanta conciencia política, pero sí que fueron un lugar de coexistencia. Y esa coexistencia es justamente lo que me interesa. O sea, cómo estas imágenes, justamente por ser imágenes y no trabajar desde la palabra, daban pie a distintas lecturas, distintas interpretaciones, y como he dicho antes, aunque eran diferentes, también en muchos casos eran incompatibles. Y creo que esta coexistencia, por ahí va a ir la tesis. Bueno, a mí la residencia me ha dado la oportunidad de una investigación que era un poco amplia, encontrar un foco, ¿no? Es decir, poner en práctica esas ideas que tenía yo sobre la participación en la política, centrándome en el estudio de un espacio concreto como puede ser el festival, que además precisamente es muy rico porque están todos los agentes y porque además hay un archivo histórico, ¿no? Entonces lo que me ha permitido es poner foco y espero encontrar una metodología que pueda ir aplicando a otros espacios, ¿no? O sea, es decir, la investigación no va a acabar en la investigación sobre el festival, sino que me va a permitir ir ampliando el campo de investigación. Sí, me está gustando mucho, es un placer estar aquí, nos tratan muy bien, el acceso a materiales es muy fácil,
está todo muy ordenado. Yo he trabajado en otros archivos alguna vez y realmente este está muy bien organizado y es muy bueno. La residencia pues, es una maravilla, no puedo decir otra cosa, estoy muy contento. Creo que el funcionamiento es excelente, nos han dado muchísimas facilidades para acceder a todo tipo de materiales. Al poco de entrar, el primer día nos hacen una visita por el depósito, por donde está el archivo todo reunido. En un primer momento no parece tan impresionante, es decir, hasta que me empiezan a traerte cajas y dentro de cada caja hay tantas carpetas y dentro de cada una de esas carpetas hay tanto material reunido. Me parece el archivo como un testimonio de una voluntad de mantenerse el propio festival, y me parece súper meritorio el trabajo hecho a lo largo de todas las décadas del Festival de San Sebastián por conservar su propio patrimonio y por conservar su memoria, que era una decisión quizá en un principio puramente administrativa, pero se ha convertido en una manera muy voluntaria de permanecer y de guardar su propia memoria.